buenos días a todos los oyentes que nos escuchan. En este día les traemos una palabra de aliento. Quiero compartirles con ustedes una palabra sacada de las escrituras de nuestro Padre Celestial que nos ha dejado en su Santa Biblia. Y el tema que voy a estar compartiendo con ustedes en este día se titula ¿Qué espera de Dios? Y si lo quiere hacer de una manera personal, quiero que le agregue, que usted con sus propias palabras le agregue ¿qué espero yo de Dios? En esta mañana que me levanté, ¿qué espero de Dios? Porque déjeme decirle, hermano, que sea cual sea la cosa que esté esperando, la respuesta que usted esté esperando de Dios, yo quiero darle una palabra de aliento. Que Dios es un Dios de promesas y que lo que Él cumple, lo que Él promete, Él lo cumple. Yo quiero dejarle saber a usted que usted le sirve a un Dios fiel, a un Dios soberano, un Dios justo, un Dios de palabra. El tema, como le decía, es ¿qué espero de Dios? Y quiero que vaya conmigo ahí donde esté usted en su hogar, donde me escucha. Si tiene una Biblia a mano, y busque el Salmos capítulo 39 versículo 7. Salmos capítulo 39 versículo 7. El salmista David escribía este versículo muy hermoso, porque él estaba pasando por tribulaciones. Él tenía mucha necesidad, pero él había aprendido a esperar en Dios. Y todos nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a esperar callada y confiadamente en Dios. Lo dice su palabra. Así que, si ya lo tiene conmigo, quiero que me acompañe a leer versículo 7 del capítulo 39. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y dice así: Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Repítalo una vez más. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Bendito sea Dios. Padre, te pedimos que tú añadas bendición a este mensaje. Que los que están escuchando, Señor, hoy puedan confortar su corazón y aprender a esperar confiadamente en ti. Que puedan creerte a ti, que tú les vas a responder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cierta vez un ángel vino de parte de Dios a un hombre y le dijo: serás rico, tendrás buena posición social, te casarás con una mujer a quien amarás y tendrás un gran ministerio. El hombre se sentó a esperar que todas estas bendiciones viniesen a su vida. El hombre murió sin ver todas las cosas que el ángel le había dicho que recibiría. Al llegar al cielo y estar en la presencia de Dios, le dijo: Señor, me prometiste grandes cosas, las cuales me quedé esperando toda mi vida sin verlas llegar. Ahora, Señor, estoy aquí, morí pobre, sin posición social, sin esposo y sin ministerio. ¿Acaso te olvidaste de mí, Señor? ¿Sabe lo que le contestó al Señor a este hombre? Hijo mío, le dijo el Señor, ¿te acuerdas de aquel negocio que ibas a poner y por miedo al fracaso no lo hiciste? Esa era tu oportunidad de hacerte rico y la perdiste por no arriesgarte. ¿Recuerdas el terremoto que hubo en tu ciudad? Muchas personas fueron heridas y quedaron bajo escombros, pero tú te negaste a ayudar para cuidar tus pertenencias de los ladrones que andaban merodeando el área. Esa era tu oportunidad de tener buena posición social, siendo un héroe. ¿Recuerdas aquella hermosa mujer por la cual sentías una gran atracción? Ella pudo ser tu esposa, pero como nunca supo lo que sentías, por eso ella se fue con otro. Así que, hijo, nunca te preparaste para el ministerio que yo te tenía preparado. Iba a respaldar tu obra, pero te pasaste toda la vida esperando que yo hiciese todo lo que tú debías hacer.
¿Acaso no sabes que yo ya hice todo lo que tenía que hacer? Morí por ti. He entregado todas las cosas en tus manos. Tú tienes autoridad. Pero siempre esperas que yo lo haga todo por ti. Mi querido hermano o hermana que tú me estás escuchando en este momento, hoy quiero decirte a través de este mensaje que el Señor nos da todas las promesas y que son ciertas y verdaderas en Cristo Jesús, su Hijo amado que murió por nosotros. Pero nosotros, hermanos, debemos actuar en fe. El Señor nos respaldará en las cosas que Él nos manda, pero debemos nosotros hacerlas también. El Señor cumple su parte, pero espera que también nosotros cumplamos la nuestra. Hermano, quiero compartir contigo algunos principios para poder estar esperando en el Señor y poder recibir eso que tanto anhelamos. En primer lugar, toda aquella persona que esté esperando en Dios tiene que ser una persona esforzada. Tiene que ser una persona esforzada. Grábatelo bien. Toda aquella persona que esté esperando algo de Dios tiene que esforzarse. Filipenses 2, 5 y 7 dice: vamos a leer qué dice Filipenses 2, 5 y 7. La palabra del Señor nos siempre lo que bueno que tiene, que nos conforta y nos aclara todo lo que debemos hacer, nos instruye de las cosas que tenemos que hacer y de las cuales también no tenemos que hacer. Dice Filipenses 2, 5 y 7: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermano, muchos argumentan que como vivimos ya bajo la gracia de Dios, ya no hace falta esforzarse en nuestro caminar con el Señor, cuando en realidad la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le dice Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y en los versículos del 4 al 6 se dan 3 ejemplos interesantes ahí en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Léalo conmigo, hermano, búsquelo ahí en su Biblia, 2 de Timoteo, capítulo 2. Y se va a dar cuenta, hermano, lo bonito que es la palabra. Y se va a dar cuenta de cómo lo compara el apóstol Pablo a nosotros, con un soldado. El apóstol Pablo comparándonos a todos nosotros. En 2 de Timoteo, capítulo 2, los versículos 4 y 6. Dice: ninguno que milita, o sea, que se mete a un batallón, a un ejército, ninguno de estas personas que lo hace se enreda en los negocios de la vida, o sea, en los negocios de la vida secular allá afuera, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, nadie se va estando en el batallón, en el ejército, se va a ir a mezclar a los bailes para tener contento a su sargento, a su comandante. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar
Buenos días a todos los oyentes que nos escuchan. En este día les traemos una palabra de aliento. Quiero compartirles con ustedes una palabra sacada de las escrituras de nuestros padres celestiales que nos ha dejado en su santa Biblia. Y el tema que voy a estar compartiendo con ustedes en este día se titula ¿Qué espera de Dios? Y si lo quiere hacer de una manera personal, quiero que le agregue, que usted con sus propias palabras le agregue ¿qué espero yo de Dios? En esta mañana que me levanté, ¿qué espero de Dios? Porque déjeme decirle, hermano, que sea cual sea la cosa que esté esperando, la respuesta que usted esté esperando de Dios, yo quiero darle una palabra de aliento. Que Dios es un Dios de promesas y que lo que Él cumple, lo que Él promete, Él lo cumple. Yo quiero dejarle saber a usted que usted le sirve a un Dios fiel, a un Dios soberano, un Dios justo, un Dios de palabra. El tema, como le decía, es ¿qué espero de Dios? Y quiero que vaya conmigo ahí donde esté usted en su hogar, donde me escucha, si tiene una Biblia a mano, y busque el Salmos capítulo 39 versículo 7. Salmos capítulo 39 versículo 7. El salmista David escribía este versículo muy hermoso, porque él estaba pasando por tribulaciones. Él tenía mucha necesidad, pero él había aprendido a esperar en Dios. Y todos nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a esperar callada y confiadamente en Dios. Lo dice su palabra. Así que, si ya lo tiene conmigo, quiero que me acompañe a leer versículo 7 del capítulo 39. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y dice así: Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Repítalo una vez más. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Bendito sea Dios. Padre, te pedimos que tú añadas bendición a este mensaje. Que los que están escuchando, Señor, hoy puedan confortar su corazón y aprender a esperar confiadamente en ti. Que puedan creerte a ti, que tú les vas a responder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cierta vez un ángel vino de parte de Dios a un hombre y le dijo: serás rico, tendrás buena posición social, te casarás con una mujer a quien amarás y tendrás un gran ministerio. El hombre se sentó a esperar que todas estas bendiciones viniesen a su vida. El hombre murió sin ver todas las cosas que el ángel le había dicho que recibiría. Al llegar al cielo y estar en la presencia de Dios, le dijo: Señor, me prometiste grandes cosas, las cuales me quedé esperando toda mi vida sin verlas llegar. Ahora, Señor, estoy aquí, morí pobre, sin posición social, sin esposo y sin ministerio. ¿Acaso te olvidaste de mí, Señor? ¿Sabe lo que le contestó al Señor a este hombre? Hijo mío, le dijo el Señor, ¿te acuerdas de aquel negocio que ibas a poner y por miedo al fracaso no lo hiciste? Esa era tu oportunidad de hacerte rico y la perdiste por no arriesgarte. ¿Recuerdas el terremoto que hubo en tu ciudad? Muchas personas fueron heridas y quedaron bajo escombros, pero tú te negaste a ayudar para cuidar tus pertenencias de los ladrones que andaban merodeando el área. Esa era tu oportunidad de tener buena posición social, siendo un héroe. ¿Recuerdas aquella hermosa mujer por la cual sentías una gran atracción? Ella pudo ser tu esposa, pero como nunca supo lo que sentías, por eso ella se fue con otro. Así que, hijo, nunca te preparaste para el ministerio que yo te tenía preparado. Iba a respaldar tu obra, pero te pasaste toda la vida esperando que yo hiciese todo lo que tú debías hacer.
¿Acaso no sabes que yo ya hice todo lo que tenía que hacer? Morí por ti. He entregado todas las cosas en tus manos. Tú tienes autoridad. Pero siempre esperas que yo lo haga todo por ti. Mi querido hermano o hermana que tú me estás escuchando en este momento, hoy quiero decirte a través de este mensaje que el Señor nos da todas las promesas y que son ciertas y verdaderas en Cristo Jesús, su Hijo amado, que murió por nosotros. Pero nosotros, hermanos, debemos actuar en fe. El Señor nos respaldará en las cosas que Él nos manda, pero debemos nosotros hacerlas también. El Señor cumple su parte, pero espera que también nosotros cumplamos la nuestra. Hermano, quiero compartir contigo algunos principios para poder estar esperando en el Señor y poder recibir eso que tanto anhelamos. En primer lugar, toda aquella persona que esté esperando en Dios tiene que ser una persona esforzada. Tiene que ser una persona esforzada. Grábatelo bien. Toda aquella persona que esté esperando algo de Dios tiene que esforzarse. Filipenses 2, 5 y 7 dice: vamos a leer qué dice Filipenses 2, 5 y 7. La palabra del Señor nos siempre lo que bueno que tiene, que nos conforta y nos aclara todo lo que debemos hacer, nos instruye de las cosas que tenemos que hacer y de las cuales también no tenemos que hacer. Dice Filipenses 2, 5 y 7: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermano, muchos argumentan que como vivimos ya bajo la gracia de Dios, ya no hace falta esforzarse en nuestro caminar con el Señor, cuando en realidad la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le dice Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y en los versículos del 4 al 6 se dan 3 ejemplos interesantes ahí en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Léalo conmigo, hermano, búsquelo ahí en su Biblia, 2 de Timoteo capítulo 2. Y se va a dar cuenta, hermano, lo bonito que es la palabra. Y se va a dar cuenta de cómo lo compara el apóstol Pablo a nosotros, con un soldado. El apóstol Pablo comparándonos a todos nosotros. En 2 de Timoteo capítulo 2, los versículos 4 y 6. Dice: ninguno que milita, o sea, que se mete a un batallón, a un ejército, ninguno de estas personas que lo hace se enreda en los negocios de la vida, o sea, en los negocios de la vida secular allá afuera, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, nadie se va estando en el batallón, en el ejército, se va a ir a mezclar a los bailes para tener contento a su sargento, a su comandante. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar
buenos días a todos los oyentes que nos escuchan. En este día les traemos una palabra de aliento. Quiero compartirles con ustedes una palabra sacada de las escrituras de nuestros Padre Celestial que nos ha dejado en su Santa Biblia. Y el tema que voy a estar compartiendo con ustedes en este día se titula ¿Qué espera de Dios? Y si lo quiere hacer de una manera personal, quiero que le agregue, que usted con sus propias palabras le agregue ¿qué espero yo de Dios? En esta mañana que me levanté, ¿qué espero de Dios? Porque déjeme decirle, hermano, que sea cual sea la cosa que esté esperando, la respuesta que usted esté esperando de Dios, yo quiero darle una palabra de aliento. Que Dios es un Dios de promesas y que lo que Él cumple, lo que Él promete, Él lo cumple. Yo quiero dejarle saber a usted que usted le sirve a un Dios fiel, a un Dios soberano, un Dios justo, un Dios de palabra. El tema, como le decía, es ¿qué espero de Dios? Y quiero que vaya conmigo ahí donde esté usted en su hogar, donde me escucha, si tiene una Biblia a mano, y busque el Salmos capítulo 39 versículo 7. Salmos capítulo 39 versículo 7. El salmista David escribía este versículo muy hermoso, porque él estaba pasando por tribulaciones. Él tenía mucha necesidad, pero él había aprendido a esperar en Dios. Y todos nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a esperar callada y confiadamente en Dios. Lo dice su palabra. Así que, si ya lo tiene conmigo, quiero que me acompañe a leer versículo 7 del capítulo 39. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y dice así: Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Repítalo una vez más. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Bendito sea Dios. Padre, te pedimos que tú añadas bendición a este mensaje. Que los que están escuchando, Señor, hoy puedan confortar su corazón y aprender a esperar confiadamente en ti. Que puedan creerte a ti, que tú les vas a responder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cierta vez un ángel vino de parte de Dios a un hombre y le dijo: serás rico, tendrás buena posición social, te casarás con una mujer a quien amarás y tendrás un gran ministerio. El hombre se sentó a esperar que todas estas bendiciones viniesen a su vida. El hombre murió sin ver todas las cosas que el ángel le había dicho que recibiría. Al llegar al cielo y estar en la presencia de Dios, le dijo: Señor, me prometiste grandes cosas, las cuales me quedé esperando toda mi vida sin verlas llegar. Ahora, Señor, estoy aquí, morí pobre, sin posición social, sin esposo y sin ministerio. ¿Acaso te olvidaste de mí, Señor? ¿Sabe lo que le contestó al Señor a este hombre? Hijo mío, le dijo el Señor, ¿te acuerdas de aquel negocio que ibas a poner y por miedo al fracaso no lo hiciste? Esa era tu oportunidad de hacerte rico y la perdiste por no arriesgarte. ¿Recuerdas el terremoto que hubo en tu ciudad? Muchas personas fueron heridas y quedaron bajo escombros, pero tú te negaste a ayudar para cuidar tus pertenencias de los ladrones que andaban merodeando el área. Esa era tu oportunidad de tener buena posición social, siendo un héroe. ¿Recuerdas aquella hermosa mujer por la cual sentías una gran atracción? Ella pudo ser tu esposa, pero como nunca supo lo que sentías, por eso ella se fue con otro. Así que, hijo, nunca te preparaste para el ministerio que yo te tenía preparado. Iba a respaldar tu obra, pero te pasaste toda la vida esperando que yo hiciese todo lo que tú debías hacer.
¿Acaso no sabes que yo ya hice todo lo que tenía que hacer? Morí por ti. He entregado todas las cosas en tus manos. Tú tienes autoridad, pero siempre esperas que yo lo haga todo por ti. Mi querido hermano o hermana que tú me estás escuchando en este momento, hoy quiero decirte a través de este mensaje que el Señor nos da todas las promesas y que son ciertas y verdaderas en Cristo Jesús, su Hijo amado, que murió por nosotros. Pero nosotros, hermanos, debemos actuar en fe. El Señor nos respaldará en las cosas que Él nos manda, pero debemos nosotros hacerlas también. El Señor cumple su parte, pero espera que también nosotros cumplamos la nuestra. Hermano, quiero compartir contigo algunos principios para poder estar esperando en el Señor y poder recibir eso que tanto anhelamos. En primer lugar, toda aquella persona que esté esperando en Dios tiene que ser una persona esforzada. Tiene que ser una persona esforzada. Grábatelo bien. Toda aquella persona que esté esperando algo de Dios tiene que esforzarse. Filipenses 2, 5 y 7 dice: vamos a leer qué dice Filipenses 2, 5 y 7. La palabra del Señor nos siempre lo que bueno que tiene, que nos conforta y nos aclara todo lo que debemos hacer, nos instruye de las cosas que tenemos que hacer y de las cuales también no tenemos que hacer. Dice Filipenses 2, 5 y 7: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermano, muchos argumentan que como vivimos ya bajo la gracia de Dios, ya no hace falta esforzarse en nuestro caminar con el Señor, cuando en realidad la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le dice Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y en los versículos del 4 al 6 se dan 3 ejemplos interesantes ahí en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Léalo conmigo, hermano, búsquelo ahí en su Biblia, 2 de Timoteo capítulo 2. Y se va a dar cuenta, hermano, lo bonito que es la palabra. Y se va a dar cuenta de cómo lo compara el apóstol Pablo a nosotros, con un soldado. El apóstol Pablo comparándonos a todos nosotros. En 2 de Timoteo capítulo 2, los versículos 4 y 6. Dice: ninguno que milita, o sea, que se mete a un batallón, a un ejército, ninguno de estas personas que lo hace se enreda en los negocios de la vida, o sea, en los negocios de la vida secular allá afuera, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, nadie se va estando en el batallón, en el ejército, se va a ir a mezclar a los bailes para tener contento a su sargento, a su comandante. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar